hacer, ¿no? Entonces es la sensación, quisiera dormirme y no despertarme más, ¿no? Entonces es una ideación pasiva respecto del dejar de existir. Y la ideación de fuga, el tratar de dejar todo de lado y marcharse. Cuando hay una pareja parental, los problemas o las consecuencias que aparecen son los mayor distanciamiento, más conflictos con la pareja parental y también la infidelidad, ya sea como fantasía o como un acting. Y por último, para los que trabajamos en clínica infantil, ¿no es cierto? Algo que nos importa mucho es el impacto que tiene este estrés en los cuidadores sobre los niños. Y lo que hemos observado es que se asocia fuertemente a negligencia y a maltrato, porque frente a situaciones estresantes de la crianza, cotidianas, no necesitamos tener un niño con un trastorno del comportamiento. Situaciones como, por ejemplo, hoy a mi hijo se le ocurrió que no le gustan las lentejas cuando siempre come lentejas. Si yo estoy bien, puedo decirle, bueno, come lo que quedó del almuerzo, o puedo hacer una carrera a ver quién se come más rápido las lentejas, o negociar que se coma 3 cucharadas, o miles de otras cosas que puedo pensar, ¿no es cierto?, para salir de esa situación estresante. Si yo estoy cansada, estoy agotada, estoy distanciada emocionalmente, no estoy viendo lo que le está pasando o qué hay detrás de esta pataleta que me está haciendo, probablemente me voy a enojar y le voy a decir, te comes las lentejas, porque siempre te han gustado las lentejas. Y entonces me va a decir que no, y entonces yo le voy a meter la cucharada de lentejas, y entonces me voy a escupir las lentejas, y entonces yo me voy a enojar más, y entonces lo voy a agarrar y a zamarrear. Entonces el límite para el maltrato, ¿no es cierto?, se traspasa muy rápidamente, lo que va a generar culpa, va a generar vergüenza, en este cuidador que en definitiva no estaba con sus capacidades para echar mano a cualquier otro recurso que en otro contexto lo hubiese hecho. ¿Qué sabemos acerca de este síndrome en la región? Hemos hecho un estudio del burnout parental antes de pandemia y en pandemia. Y si vemos el mapa, si vemos el mapa, vemos cómo un poco lo que se esperaba es que en pandemia es el segundo mapa que aparece, que está más oscuro, representa, mientras más oscuros los colores, más prevalencia del síndrome. Entonces lo que vimos es que en todos los países o en casi todos los países aumentó el burnout parental, porque todas las familias de alguna manera nos vimos afectados respecto a más estresores y menos recursos, ¿no es cierto? Se cerraron colegios, no podían ir a ver a los abuelos, empezamos a perder como estas redes de apoyo, sumamos estresores en la casa con el miedo a enfermarse, el colegio mediante la distancia, en el trabajo y todo en la misma sala con los niños, ¿no es cierto? Entonces aumentó fuertemente la prevalencia en el burnout parental, en particular quienes están más agotadas a nivel mundial, ¿no es cierto?, a nivel internacional, son las mujeres. Las mujeres seguimos siendo aquellas que nos estamos echando, ¿no es cierto?, sobre los hombros más las tareas de cuidado. Y en Chile en particular, ¿no es cierto?, es una región en donde dentro de la región, si se fijan, es la que está más oscura, es el país en donde presentamos más prevalencia de burnout parental. La explicación de esto, la hipótesis en esta línea, tiene que ver con que dentro de la región Chile es uno de los países más individualistas respecto a los países vecinos que participan de la red. Si logro pasar. Te juro que lo aprieto y no... Si me ayudas, eso, ya. Sí, ya. Y la prevalencia, como les decía, las mujeres son quienes estamos más afectadas, ¿sí? La siguiente, por favor. Otra vez. Ya. Nosotros tuvimos la oportunidad en Chile de hacer un estudio con 400 familias en donde evaluamos tanto a madres como a padres de esas familias. Entonces tuvimos una muestra de 800 padres y madres, ¿no es cierto?, de niños preescolares, y lo que observamos fue que de esas 400 madres, 117 estaban dentro del rango entre
riesgo moderado A con burnout parental, mientras los papás solamente 46 de los 400, ¿no? O sea, la diferencia en género es muy alta. De hecho, en algún momento con una tesista mía quisimos hacer un subgrupo, un estudio más chiquitito en donde dijimos, bueno, agrupemos un grupo de familias en donde solamente la madre esté quemada y otro grupo de familias en donde solamente el padre esté quemado. Ese grupo no existía. Básicamente, si el padre estaba quemado, la madre estaba peor, ¿no es cierto? Solamente habían dos casos en que los papás tenían un poco más de puntajes, pero las mamás estaban dentro de los rangos, ¿no es cierto?, de riesgo alto de burnout. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Ya. También hemos hecho una tercera medición post pandemia. De eso todavía no tenemos los datos, estamos recién agrupando todos los datos a nivel internacional de los distintos países, pero sí hicimos un Zoom con mi colega con la que trabajo estos datos y miramos al menos qué pasaba con las mujeres en Chile post pandemia. Y lo que vimos es que efectivamente la línea, si ven la línea rosada, que tiene un pic en el año 2020, que es en pandemia, esa es la de burnout parental. O sea, cuando tienen un puntaje de corte de burnout parental, lo que pasó es que efectivamente bajó post pandemia. Sin embargo, las otras de riesgo se mantuvieron y apareció fuertemente un aumento en la línea de riesgo leve de burnout parental, ¿sí? Que ese grupo es un grupo nuevo que aparece post pandemia y que en definitiva son mujeres que antes no estaban dentro de este grupo, ¿sí? Que estaban sin sintomatología, con puntajes por debajo del corte de riesgo, ¿no? Entonces hay que pensar qué pasó después de pandemia, que igual los puntajes, ¿no es cierto?, nos muestran que de alguna manera se ha cargado un poco la mano para las mujeres. ¿Me pasas otra vez? Ya, ¿qué hemos observado respecto del impacto en la infancia? Una de las primeras cosas que observamos, una más, por favor. Una de las primeras cosas que observamos es que miramos a las familias respecto de si es que la edad de los niños importaban para el burnout parental y observamos que efectivamente el tener niños menores de 4 años era un predictor, ¿no es cierto?, de puntajes más altos de burnout parental. Entonces el hecho de tener niños pequeños es un factor de riesgo. Me acuerdo cuando hicimos ese paper nos preguntaron, bueno, ¿qué pasa con los adolescentes? Que igual los adolescentes es un punto, ¿no es cierto? Pero lo comparamos y efectivamente no aparecía significativo y de hecho los puntajes eran un poco más bajos. La explicación nuestra tiene que ver con que el burnout parental mide mucho lo que tiene que ver con el agotamiento, ¿no es cierto? Y con los más pequeños, por el nivel de dependencia que tienen, exige una cierta puesta de cuerpo en ese cuidado, ¿no es cierto? Que el adolescente no. Y que con el adolescente también ya traemos años de práctica, ¿no es cierto? Lo sufrimos, pero igual ya tenemos cierto manejo, ¿no es cierto?, que no lo tenemos cuando son más pequeños, que recién los estamos conociendo, ¿no? Otra cosa que vimos como factor protector fue el hecho de que existiera corresponsabilidad. Cuando había cooperación parental, cuando había cooperación parental es un factor protector. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Otra vez, por favor. Bueno, también observamos el tema del riesgo de maltrato. Otra más. Y otra cosa que vimos es que el burnout parental erosionaba o impactaba negativamente sobre las habilidades parentales y afectaba en mayor medida las habilidades parentales de los padres más que de las madres, ¿no? Algo pasa que en definitiva un papá quemado, ¿no es cierto?, empieza a perder más ciertas estrategias respecto a ciertas competencias parentales más rápido que las mujeres que tendemos a sostener, ¿no es cierto?, a pesar de estar críticamente ya estresadas, no hacemos síntomas o no dejamos que eso permee tanto en lo vincular, sobre todo en las competencias parentales.
Entonces, acá es importante no perder de vista que si bien el burnout parental afecta más a mujeres, afecta también a hombres y el impacto en hombres con la relación con sus hijos puede ser más negativa, entonces también no hay que perder de vista a los hombres. Rápido, como para ver si alcanzo. Bueno, otro de los factores que observamos fue la relación entre el burnout parental y los trastornos de comportamiento, tanto internalizantes como externalizantes, pero vimos que es una relación bidireccional, ¿no? Que hay que seguir estudiando, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Esta madre está más estresada y eso hace que el hijo esté más desregulado, o este hijo más desregulado hace que esta madre esté más estresada, ¿no? Esa lectura se puede hacer para los dos lados. Nada más. Otra vez, otra vez. Así llego a la parte fisiológica. Una más. Otra. Ya, para lo último, así para ya cerrar, porque por el tiempo, es que hicimos una medición fisiológica, ¿no? Para mostrar que esto no es una mamá, ¿no es cierto? Porque aparecen siempre cuando uno habla de burnout parental, no falta quien dice, ay, estas madres de cristal de la nueva generación. No, hay un estrés real, ¿no? Y hay medidas fisiológicas al respecto. Nosotros hicimos una medición con medidas de cortisol en cabello. La gracia que tiene el cabello es que nos permite guardar los últimos 3 meses de cortisol en el cuerpo. Y lo que vimos fue, pásalo. Lo que vimos, este es un estudio de Bélgica que se hizo solamente con madres y con burnout parental y controles, y vimos que efectivamente los picogramos de cortisol en madres con burnout parental son mucho más altos que los controles, incluso son más altos si los comparamos con pacientes con dolor crónico, si los comparamos con pacientes que son víctimas de violencia de pareja, o sea, efectivamente hay un nivel, ¿no es cierto?, a nivel fisiológico muy alto de estrés. La última. Y nosotros lo que hicimos fue medir, además de medir a madres con burnout parental, con bajo riesgo y sin burnout parental, medimos también a sus hijos, a preescolares. Y lo que observamos fue bien preocupante, ¿no es cierto? El grupo naranjo, el color naranjo corresponde a los niños. Si se fijan, las tablitas que están más altas pertenece al grupo de alto burnout parental. Ahí tenemos que una diferencia significativa respecto del nivel de cortisol que tienen las madres con burnout parental, pero también sus hijos. Y sus hijos tienen niveles de cortisol más altos aún que sus madres, ¿no? Y estamos hablando de preescolares, un cerebro en desarrollo expuesto a altos niveles de cortisol, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Probablemente porque es una etapa en donde la regulación emocional depende mucho del cuidador. Entonces, un cuidador desregulado, cansado, agotado, es un cuidador que no está ahí para ayudar en la regulación. La última para cerrar. Ya, otra más. Otra. Ya. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos mirando al ecosistema, mirando ecológicamente la situación. Nos vamos a este nivel, ¿no es cierto?, de observar los recursos y los estresores, y uno empieza trabajando de qué forma, de qué distintas vías para trabajar sumando recursos o optimizando recursos o quitando estresores o reduciendo estresores. Es importante entonces no perder de vista que es un fenómeno que se está dando, que está presente, que es necesario mirarlo y es necesario pensar intervenciones que sean situadas y adecuadas a los distintos contextos. Hay una foto como del grupo de personas que están detrás de los datos que mostré. Muchas gracias y perdón por lo acelerado del final. Doctora Josefina, muchísimas gracias por esa intervención. Muy interesante los temas que estamos abordando. Un saludo nuevamente a las 1.800 personas que siguen conectadas y las casi 150 personas que tenemos en sala. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Catalina Alvarado Rojas. Ella nos va a hablar sobre descifrando las emociones a partir de la electroencefalografía, avances en el estudio de la neurociencia afectiva.
La doctora Catalina es ingeniera electrónica con perfil académico y de investigación robusto en bioingeniería, neurociencia aplicada y robótica blanda, con experiencia doctoral desde París y liderazgos institucionales en la Javeriana, dirige la maestría en bioingeniería y forma parte del semillero BTech. Integra investigadora activa en inteligencia artificial y electroencefalografía, exoesqueletos para rehabilitación y señales biomédicas, aporta innovación científica y tecnología con impacto clínico y educativo. Sus áreas de investigación entonces son inteligencia artificial aplicada a señales de eje en epilepsia, nanosensores para exoesqueletos robóticos blandos enfocados en rehabilitación motora, modelos de reconocimiento de gestos con electromiografía embebida, ingeniería de características para controlar dispositivos, control dinámico escalable en exoesqueletos, dinámica de sistemas y actuadores, asimetría hemisférica en memoria emocional de trabajo. Doctora Catalina, el escenario es todo tuyo. Recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo, por la presentación, un poco extensa. Y yo quiero contar hoy sobre lo que hacemos en mi grupo de investigación para estudiar las emociones a partir de electroencefalografía. Entonces, creo que esto ya es mucho mejor conocido para ustedes sobre los trastornos del afecto, sobre la importancia y sobre todo ese problema global y a nivel Colombia que tenemos pues por la alta prevalencia de depresión, de ansiedad y de otros trastornos relacionados con el afecto, ¿no? Y la región no está exenta, ¿no? El país tampoco. El país pues también presenta unas altas tasas, pero hablar de alrededor de 300 millones, de 200 millones, pues es una población bastante grande y bastante significativa a nivel mundial y que sea representativo al 20% en nuestra región. Entonces, es algo a lo que le debemos poner cuidado y ustedes yo hablo de ustedes pues porque yo vengo desde la ingeniería, vengo desde otra área, pero pues ustedes han presentado y seguramente trabajan con diversas técnicas y diversas formas de abordar el problema. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es tal vez entenderlo un poco más cuantitativo, tratar de ir a la precisión, qué es lo que está pasando en el cerebro, qué es lo que está pasando en el cuerpo humano con lo que podemos medir. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la aproximación que les voy a contar. Lo que usamos pues son señales cerebrales, viene de la electroencefalografía, estamos midiendo la información eléctrica de la corteza cerebral. Principalmente hacemos electroencefalografía de superficie. En algunos pocos estudios no tan relacionados con emociones, trabajamos electroencefalografía invasiva. Y nos enfocamos en estudiar, cierto que esto no tiene apuntador, ¿no? Las bandas fisiológicas, ¿no? Entonces trabajamos con delta, teta, alfa, beta y gamma. Y sabemos que estas bandas están relacionadas con actividades cognitivas, dependiendo pues de la región en la que estemos y nos pueden dar información de algunos procesos que están subyacentes. Adicionalmente trabajamos pues algunos modelos de emociones, trabajamos aquí con el modelo SAM, en donde las personas pues marcan qué nivel de valencia, qué nivel de arousal pues, están sintiendo de manera autorreportada y eso es lo que vamos a cruzar con las señales fisiológicas que estamos tomando. Entonces, pues en Valencia podemos estar de negativo a positivo, siendo negativo, por ejemplo, tristeza, miedo, positivo, pues estar feliz. Y en arousal trabajamos de pasivo o de muy calmado a un arousal muy alto, en donde, por ejemplo, si una persona está emocionada, si está asombrada, si está feliz también, puede tener arousal alto, si está muy bravo también. Entonces,
es el modelo de emociones. Les voy a presentar 3 estudios. El primer estudio lo hicimos con un estudiante, lo hice con un estudiante de la maestría en inteligencia artificial. Él en este momento está haciendo su doctorado y trabajamos en el reconocimiento de las emociones a partir de la electroencefalografía. Y revisando la literatura, ¿de qué nos dimos cuenta? Todavía falta, aunque pues uno parece tener la emoción muy cercana, ¿no? No sé, uno puede reportar emociones a lo largo del día, pero biomarcadores biológicos, fisiológicos, todavía no estamos muy seguros y muy claros qué es lo que está pasando. Hay algunos signos, algunas cosas que lo muestran, pero qué es lo que está pasando en ese momento todavía no es tan claro. Entonces, aquí quisimos pues trabajar con una base de datos que es muy conocida, se llama la base de datos Dreamer. Este fue el primer trabajo en emociones que hice hace unos 4 años ya, tal vez un poco más, pero es una base de datos pública. Los sujetos tienen 14 electrodos puestos sobre el cuero cabelludo y ven videos con audio en los que hay contenido emocional de diferentes emociones y ellos autorreportan con el modelo que les acabo de presentar 5 niveles de valencia, 5 niveles de arousal. Y nosotros pues tomamos las señales de electroencefalografía, sacamos estas bandas fisiológicas de las que les estaba hablando, esas son pues esas características espectrales, tratamos de ubicarlas en mapas que llamamos como una representación topográfica, en donde construimos imágenes de la cabeza y ponemos las bandas en frecuencia o los ritmos cerebrales asociados a las diferentes regiones y utilizamos métodos de inteligencia artificial. Allí pues podemos clasificar emociones, los 5 niveles de arousal, los 5 niveles de valencia y pues ese fue el trabajo que hizo en su momento Bellman. Las imágenes topográficas normalmente son bien bonitas, estas eran como muy reales y muy literales a los datos que teníamos, entonces teníamos esa representación de allá, de color, es un mapita de color que simplemente representa en qué banda de frecuencia o en qué ritmo cerebral y en qué zona está más activada o está más activo el cerebro cuando estamos en una emoción o en otra. Y luego pues usamos diferentes modelos de inteligencia artificial. Esto pues es una arquitectura de una red neuronal convolucional. Probablemente ustedes algo por ahí habrán escuchado de redes neuronales, pues porque en este momento son muy famosas. ¿Y qué encontramos? Entonces, para este estudio utilizamos 3 bandas de frecuencia, beta, alfa, teta, y lo que les digo, tenemos 5 niveles de valencia, 5 niveles de arousal, y analizábamos en los gráficos, en la representación topográfica, cuál era la región que se activaba dependiendo de la emoción y en qué banda de frecuencia. Entonces, aquí, por ejemplo, está la segunda hilera, la representación de arriba es como una representación global, pero el promedio de las 3 bandas, pero pues arriba tenemos beta, alfa y teta, son esos mapas de calor y nos están mostrando pues regiones más temporales, más parietales, lateralizadas a veces, y hay varios estudios que hablan sobre esa lateralización de la emoción dependiendo de la valencia o del arousal. ¿Listo? Entonces, con esto tal vez el resultado final es que podemos clasificar bastante bien las emociones reportadas por los sujetos del estudio. La tabla muestra demasiado detalle, muestra muchas cosas, pero tal vez la única hilera que yo quisiera, no sé si ven lo que está más en negrilla, ¿no? Al final, y es que alrededor del 94% lográbamos detectar esas emociones y pues siempre son 5 niveles de arousal, 5 niveles de valencia y es como un número bastante bueno en la literatura. Bien, pero los estímulos audiovisuales no nos convencían. Entonces, ay, perdón. Uy, un montón. Entonces, queríamos un estímulo más fuerte.
Lo siento, no estoy moviendo nada. No sé qué es. No, no soy yo. Voy yo. Listo. Creamos un estímulo más fuerte y aquí en el trabajo de Danilo presentó esta mañana, para los que lo vieron, está haciendo su doctorado en neurociencias, pues utilizamos la música, porque la música para evocar emociones es muy fuerte y creo que pues eso es globalmente conocidos, todos estarían de acuerdo conmigo en que la música nos evoca emociones pues, muy rápidamente, es un gran evocador de emociones. Entonces, el trabajo es mucho más, es bastante complejo, diverso, queremos apuntarle a varias cosas, queremos ver la sincronización entre personas mientras que escuchan música en diferentes contextos sociales. Pero ¿qué es lo que analizamos en este trabajo? Las señales fisiológicas, esas señales biológicas, el EEG, y en este trabajo pues también tenemos electrocardiografía. Entonces, para este diseño, para este estudio, hacemos una técnica que se llama hiperscanning, en donde ponemos dos sistemas de electroencefalografía en dos personas de manera simultánea y escuchan música juntos. Tenemos tres condiciones sociales, una cuando la persona escucha de manera individual, otra cuando escucha en copresencia, hace un ratico nos hablaron de la copresencia, pero sin conocerse, y otra situación en donde escuchan después de una interacción social, es decir, los individuos ya han tenido una interacción social y luego escuchan música. Nuestra hipótesis es que el contexto social, dependiendo de dónde estemos, también vamos a tener una evocación emocional diferente de lo que estamos escuchando, pero además que se me fue, perdón. No, que las señales fisiológicas nos van a reflejar eso y la sincronización que podamos medir tanto en el corazón como entre cerebros, intracerebral, nos va a reflejar eso. Aquí pues tienen una foto del montaje experimental. Fue un experimento muy difícil de montar, muy difícil de llevar a cabo. Hicimos 30 personas, 15 diadas en 3 tomas, es decir, 90 tomas de señales fisiológicas durante escucha de música. También perdimos algunas, entonces hicimos alrededor de 100 tomas. Nuestro protocolo experimental pues fue, ponemos silencio, ponemos música de alta energía, ponemos música de baja energía y además probamos estos tres contextos sociales que yo les decía: individual, copresencia e interacción social. Y pues con eso estamos viendo las diferencias. Estos experimentos terminaron el viernes, entonces por ahora pues estamos empezando el análisis de datos. Sin embargo, me parecía interesante mostrar hacia dónde vamos a nivel experimental. Y pues aquí simplemente hay una muestra de lo que es la electroencefalografía y electrocardiografía en escucha individual en dos sujetos y cómo puede, esas son señales muy puras, como las sacamos del sistema y cómo puede estar cambiando en una condición social con interacción con otra persona en hiperscanning. El tercer estudio es el trabajo de maestría de María Lucía, que también está acá, y en el cual estamos evaluando neurofeedback musical. Entonces, en este estudio tenemos un sistema de neurofeedback en el que tomamos señales cerebrales, también electroencefalografía, hacemos un mapeo de la electroencefalografía a la música, a parámetros de la música, con un instrumento que construimos en el laboratorio y luego se logra una composición musical. La idea es que la persona ella misma logre hacer una regulación o una modulación de la música y eso pues promueva su regulación emocional, porque tenemos mapeadas allí algunas bandas que sabemos y que estamos trabajando por identificar muy bien, que están relacionadas con digamos que mejor estado emocional y ciertas emociones pues más positivas. Este es el instrumento, es un instrumento que está diseñado para un software específico, un sintetizador
musical, lo construimos desde cero, María Lucía hizo toda la programación, pero la idea es que cogemos estas 5 bandas y podemos mapear la nota, el volumen, la duración y el ritmo de la composición musical. Pues no alcancé a poner el audio, quería ponerles un audio, pero al que esté interesado ahorita podemos mostrarles. E hicimos sesiones de neurofeedback con 60 personas. También pues fue un experimento que corrimos este año en el que al final lo que queríamos saber es si antes y después las personas veían alguna mejoría, tanto autorreportada como a partir de sus señales biológicas. Entonces, lo que encontramos autorreportado es el cambio antes y después de la sesión de neurofeedback. Y pues aquí vemos que en el centro de estos histogramas hay un 0, entonces lo que está hacia un lado es que no hay un cambio tal vez negativo en arousal, en valencia y en emociones, y luego lo que estaría pues hacia el otro lado, hacia la derecha, serían los cambios positivos. Vemos pues que afortunadamente los histogramas tienden un poco más a la derecha, es decir, que las personas están autorreportando que tienen cambios positivos después de la sesión. Eso pues nos pareció bien importante para nosotros. Pero adicionalmente a ese autorreporte, como nosotros tenemos las señales cerebrales en la electroencefalografía durante la toma, la estamos analizando en este momento. Estos son resultados supremamente recientes también de esta semana, en donde tratamos de hacer la detección de 3 condiciones al final: de mejora, sigue igual o empeora, que es algo que no queremos, a partir de eje. Entonces, con eso tenemos una detección que, si usamos solamente la valencia, logramos reconocer 67% de esos cambios de mejora o no mejora o empeora en valencia. 75% en arousal, lo cual nos parece bien interesante porque, y tal vez también como podría en algún momento ser un poco intuitivo, y es que si escuchamos música usualmente nos vamos a sentir más enérgicos. Depende un poco del tipo de música, pero es algo que podríamos estar logrando. Y pues en emoción es un poco más difícil ese reconocimiento de emociones. Tenemos pocos canales, en este caso solo tenemos 4, pero alrededor de 53% del reconocimiento de esos 3 niveles, solamente a partir del eje. Estamos encontrando unas cosas bien interesantes entre hombres y mujeres. Y nuestras hipótesis aquí, de pronto mis hipótesis eran muy escuetas, voy a decir, y es que yo decía, no, tal vez a las mujeres nos va a ir mejor. Y, oh sorpresa, como que a los hombres les está yendo mejor, tanto en el autorreporte como a partir de sus señales biológicas. Entonces, pues estamos empezando este análisis. Hombres es rojo, mujeres es amarillito, y pues vemos que el histograma de los hombres sí tiende más hacia la derecha. Entonces, pues, y logramos realmente ver que sí, en las señales están como... Y ya, justo a tiempo, creo. Se me fue. Dios. Muchísimas gracias, doctora Catalina. Bueno, continuamos. Ya estuvimos en Chile, volvimos a Colombia, ahora vamos para Cuba con la doctora Daniela Escobar. Ella nos va a hablar sobre tecnologías que enseñan, cerebros que aprenden, neurociencia para el bienestar digital. Ella actualmente es doctoranda en psicología de la Universidad de La Habana. Tiene una maestría en psicología aplicada de la Universidad de Southwest en China, licenciada en psicología de la Universidad de La Habana, investigación en neurociencias relacionadas con las bases cerebrales del procesamiento numérico, la atención y el aprendizaje. Actualmente es profesora auxiliar de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, déjenme...
Muchas gracias por venir a interesarse sobre estos temas. Cuando me hicieron la invitación al Congreso, pues pensé cómo conversar un poquito, reflexionar sobre, desde las investigaciones en las que he tenido la oportunidad de participar, sobre el tema que nos atraviesa en este congreso, que son entonces las tecnologías digitales puestas en función del bienestar, ¿no? Desde una perspectiva de las neurociencias. Y por eso quería empezar con una ilustración como esta para provocar un poco, porque es una ilustración que no es parte de nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo actualmente donde este tipo de comportamientos son habituales. Y sobre todo las personas que crían o las personas que nos criaron a nosotros, yo sé que son preguntas, no, se nos pueden hacer algunas preguntas que yo sé que se hizo mi madre en un momento de la vida, y es que, bueno, uno practica y así todo tiene sus problemas. Se están divirtiendo esos niños, están aprendiendo cuando están interactuando con pantallas, pero sobre todo es bueno para ellos este espacio de interacción. A partir de esas preguntas, yo les propongo y reflexionar un poco sobre cómo podemos aprovechar lo que sabemos del cerebro para diseñar tecnologías que permitan potenciar el aprendizaje y también potenciar la salud mental. En ese sentido, vamos a ver tres líneas o tres ejes centrales, ¿no? Que tienen que ver en primera parte con el cerebro matemático, que es mi área de investigación. ¿Qué pasa con el cerebro matemático? Cómo la tecnología puede ser mediadora del aprendizaje y cómo la atención entra en relación con entra en la relación entre las tecnologías y la salud mental. Un poco para responder esa pregunta provocadora que nos invita el Congreso en general. ¿Qué sabemos del cerebro matemático? ¿Cuáles son las bases neurales de la cognición numérica? Hay un área específica dentro del cerebro que es el surco intraparietal que se ha definido a lo largo de múltiples investigaciones como la principal área de activación cuando estamos procesando números, tanto para los niños como para los adultos. No es la única área que está involucrada, pero efectivamente es un área que se ha encontrado que se activa una y otra vez cuando tareas numéricas están siendo realizadas. Y además tareas numéricas de diferente naturaleza, tanto comparación de cantidades como cálculo mental, como estimación de cantidades, como simplemente mirar pasivamente un número o una cantidad en una pantalla. Todas estas tareas que tienen que ver con el mundo matemático, con el mundo, con las cantidades del mundo, son procesadas o parecen ser procesadas por lo que nos dice la evidencia científica en el surco intraparietal. A partir de eso, pues en nuestra investigación nos preguntamos qué pasa con la modulación cultural. O sea, si hay una universalidad en el área, puede ser que haya una influencia desde la cultura en ese proceso. Y para eso escogimos entonces a nativos de 3 idiomas, del chino, del árabe y el alemán, que son 3 idiomas que difieren en algunas características. En primer lugar, en cuál es el sistema de dígitos que se usa. Tanto los chinos como los alemanes utilizan los dígitos arábicos occidentales, que son los mismos dígitos que conocemos, pero los árabes, por ejemplo, utilizan dígitos arábicos orientales, que es una manera diferente, un sistema simbólico diferente para representar cantidad. Además, estos 3 idiomas difieren en cuanto a la transparencia numérica. La transparencia numérica es cuánto la manera en la que nombramos el número se parece a la manera en la que lo escribimos. En español, el español decimos 23, y lo escribimos el 2 y el 3. En chino, por ejemplo, 23 se escribe 2 decenas, 3 unidades. Es un idioma altamente transparente porque la manera en la que decimos el número es muy semejante a la manera en la cual lo escribimos. Pero los alemanes no dicen 23, dicen 320. Entonces hay una inversión que también se ha demostrado en diferentes investigaciones que tiene una influencia en en el rendimiento en tareas matemáticas. Además, esta inversión léxica de la que estoy hablando, que está presente en el alemán, está presente en el árabe, pero no está presente en el chino. Y por último, estos 3 idiomas difieren en cuanto a la dirección en la que se escribe. Por supuesto, sabemos que el árabe se escribe de derecha a izquierda, mientras el chino y el alemán no se escriben
se creen de izquierda a derecha. Y hay evidencias que sugieren que hay una asociación entre la distribución espacial de las cantidades y el procesamiento numérico, porque magnitudes como el espacio, la cantidad y el tiempo se procesan en áreas cercanas del cerebro o en áreas cercanas al surco intraparietal. Aquí les voy a pedir un acto de fe y es que me crean lo que les voy a decir a partir de ahora porque no traje, no incluí las tablas, pero lo que encontramos es que hay una diferencia entre estas tres, entre los nativos de estos tres idiomas. Una diferencia muy interesante porque no está relacionada con la distribución fisiológica, o sea, nosotros medimos la actividad del surco intraparietal a través de espectroscopía de infrarrojo cercano funcional, que es una técnica de estudio del procesamiento cerebral, y encontramos efectivamente que hay una activación del surco intraparietal bilateral, que era lo que estábamos esperando, en estas tres poblaciones. ¿Cuál fue la diferencia? Contrario a lo que, o sea, sorprendente para lo que nosotros estábamos esperando, la diferencia no fue en la localización de la activación, sino en el funcionamiento. Los chinos parecen reclutar de manera mucho más eficiente las redes neuronales que están relacionadas con el procesamiento numérico de lo que lo hacen los alemanes y de lo que lo hacen los árabes. Entonces, algo relacionado con nuestra cultura, con nuestros idiomas, está modulando no tanto la zona en la que respondemos, sino la manera o cuántos recursos nuestro cerebro necesita para procesar información. La eficiencia entonces parecería estar modulada más por la transparencia numérica que por estas otras características que estábamos manipulando. Esto nos dice entonces que el cerebro matemático es plástico y sensible al contexto cultural, y eso implica que no hay una única manera para aprender matemáticas, no hay una única manera natural o una manera universal en la cual aprendemos matemáticas, sino que eso está altamente modulado y altamente influenciado por la cultura y el idioma en el cual estamos inmersos, en el cual estamos enseñando. Por otra parte, en este segundo eje o este segundo núcleo del que quería hablar, cómo la tecnología puede mediar el aprendizaje. Existen lo que llamamos aplicaciones educativas. Que diseñar una aplicación educativa no es una cosa fácil, o sea, hay diferenciaciones desde el punto de vista teórico entre aplicaciones que son para la recreación y las aplicaciones que son que supuestamente enseñan o sirven para aprender. Y lo primero es que las aplicaciones educativas se basan en la zona de desarrollo próximo, o sea, en las capacidades que la persona que aprende tiene y a las que puede llegar con la ayuda o la interacción de un otro significativo. En ese sentido, las aplicaciones educativas son aquellas que son capaces de adaptarse al nivel del niño, del usuario de la aplicación, de modo tal que pueda no exigir por encima de sus capacidades, pero tampoco aburrir, sino ir modificando en función de su nivel real. Además, aprovechan diferentes circuitos cerebrales preexistentes que pueden entonces reorganizarse para ponerse en función de un nuevo aprendizaje, en función de una aproximación teórica denominada la hipótesis de reciclaje neuronal, que plantea que hay determinadas adquisiciones culturales que son posibles gracias a que podemos reorganizar o reutilizar circuitos cerebrales que innatamente están diseñados, por decirle de alguna manera, para procesar otras informaciones. Además, permiten o mantienen el cerebro en un nivel de alerta óptima a partir de una retroalimentación inmediata y de estar pues devolviendo cómo lo estamos haciendo. Y además integran o podrían conectar diferentes formatos de representación de información, como información más concreta o información más simbólica. A partir de estos principios se diseñó hace unos cuantos años ya un videojuego denominado La Carrera de los Números. La Carrera de los Números es un videojuego que plantea una tarea de comparación sencilla que integra formatos de representación simbólica, los numeritos que estamos viendo, y no simbólicos, que son estos punticos que estamos viendo. Y los niños tienen que decidir dónde hay más de las dos pantallas antes de que el enemigo, que es este
bichito que va caminando hacia el centro llegue. Entonces, el juego es capaz de adaptarse a la velocidad de comparación del niño y a sus conocimientos. O sea, niños que saben un poquitico más ya llegan a hacer comparaciones con aritmética sencilla, mientras que niños que están todavía aprendiendo o adquiriendo la representación simbólica de cantidades, pues trabajan o con pantallas no simbólicas o con dígitos. Entonces, este videojuego se plantea mejorar el sentido numérico, consolidar la relación entonces que hay entre las representaciones numéricas simbólicas y no simbólicas y conceptualizar y automatizar la aritmética básica, pero siempre manteniendo la atención y la motivación a partir de un reforzamiento positivo. Si el niño gana, le dan puntos y va ganando pasando por un tablero y en fin, hay una serie de logros que puede llegar. De modo que no se aburra. Y este videojuego, si bien se creó, se diseñó como una herramienta para remediar la discalculia del desarrollo, que es la dificultad para el manejo de las matemáticas, se ha probado en diferentes contextos que tiene una efectividad para estimular el aprendizaje de las matemáticas en los niños, al menos en los niños en las edades preescolares y escolares. Y con esa idea nosotros realizamos una investigación en CUE, aquí ya no me tienen que creer porque aquí sí tengo las imágenes, en el cual aplicamos la carrera de los números, este videojuego, a 56 niños preescolares y de segundo grado. Durante 4 semanas en 5 sesiones de 20 minutos. Hicimos una evaluación pretest en la cual no solo exploramos habilidades relacionadas con el rendimiento en tareas matemáticas, sino también habilidades relacionadas con el control inhibitorio y el procesamiento, el control inhibitorio, la flexibilidad y la flexibilidad cognitiva. ¿Qué encontramos? Encontramos que luego de esas 20 sesiones, los niños de preescolar del grupo experimental lograban rendir mucho mejor que en el pretest, que en las tareas relacionadas con el rendimiento matemático. Mientras que ese efecto no lo encontramos en el grupo control. El grupo control fue un grupo de control pasivo, no estuvo expuesto a estas sesiones, y estos datos nos están indicando entonces que hay un aprovechamiento de la intervención o un mejoramiento en este rendimiento de tareas matemáticas que no está relacionado con la exposición a la instrucción escolar. Y algo semejante pasó con los niños de segundo grado, con lo cual parece ser que este videojuego es efectivo para estimular el aprendizaje de las matemáticas en los niños. O sea, aquí tenemos por un lado un cerebro que es moldeable y culturalmente sensible, y por otro lado tenemos algunas herramientas para estimular ese cerebro y para moldear esa estructura cultural. Por otra parte, iniciamos o queremos saber qué pasa con otros procesos cognitivos en esta relación con las tecnologías. O sea, ¿qué determina si una tecnología nos beneficia o nos perjudica? ¿Qué parte de lo que sabemos? Con esa pregunta en mente diseñamos una investigación para analizar el rol moderador de la atención en la relación entre el uso y las actitudes hacia los medios de comunicación y las tecnologías digitales y la salud mental en estudiantes universitarios. Para esta investigación partimos del modelo de redes atencionales de Posner, que plantea o que concibe que existen 3 redes atencionales. Una red de orientación que se encarga de focalizar ayudarnos a focalizarnos en la información relevante, una red ejecutiva que controla conflictos y toma de decisiones, y una red de alerta que se encarga entonces de mantener un estado de vigilancia ante la entrada de nuevos estímulos. En esta investigación participaron 250 estudiantes de la Universidad de La Habana, de 3 áreas del conocimiento, ciencias sociales y humanísticas, ciencias naturales y exactas y ciencias económicas. ¿Y qué encontramos? Encontramos, en primer lugar, que contrario a lo que nosotros estábamos esperando, porque decidimos empezar a mirar la atención pensando que la atención, quizás puede ser una habilidad que nos permita protegernos proteger nuestra salud mental en relación con las tecnologías, y ahí vimos que la atención no funciona como un protector universal. O sea, solo encontramos que modera 3 interacciones significativas a nivel global. Por otra parte, encontramos que la red de orientación mostró efectos más consistentes y protectores, o sea, aquellas personas que son capaces de
conscientemente orientar su atención hacia determinados estímulos, pues tenían efectos más protectores, tenían un efecto de mayor protección de su salud mental. Y además encontramos una paradoja. En algunos casos, especialmente en las mujeres estudiantes de humanidades, mayor capacidad atencional se asoció con mayor ansiedad, o sea, mayor capacidad de estar alerta y, y responder efectivamente hacia la entrada de nuevos estímulos fue asociado con mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés. Y la hipótesis que nosotros planteamos a partir de eso es entonces que quizás las personas que más logramos o que más logran estar atentos a la entrada de nuevos estímulos pueden captarlos mejor y pueden quizás quedarse como pensamientos rumiantes, pero necesitamos todavía más investigación para explicar esta paradoja. A partir de estos resultados, pues vemos que es necesario entonces combinar la alfabetización digital con la regulación emocional y el diseño tecnológico responsable. Cuando vemos entonces que para lograr que la tecnología sea una herramienta para el bienestar y no una herramienta que atente contra él. Y es efectivamente una herramienta para el bienestar cuando está bien diseñada. Cuando está diseñada pensando en cuáles son las características de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, que es moldeable y que se enriquece en ambientes de altos estímulos. Cuando son cuando son diseñadas desde lo que sabemos del aprendizaje, pero que además la exposición hacia ellas no es excesiva, y además cuando sabemos que un proceso cognitivo es importante, pero no suficiente. En el caso de nuestra mirada, la atención, y por eso ahora nos estamos dedicando pues, a buscar otros procesos cognitivos que también puedan estar involucrados. Entonces, ya para cerrar, la conclusión de esto que estoy hablando, ¿qué pasa con las tecnologías digitales? ¿Son buenas o malas? ¿Sí o no? ¿Nos sirven o no? La pregunta en sí misma está mal diseñada. Nuestra opinión desde la que estamos trabajando no es que si tecnologías digitales sí o no, sino cómo estamos diseñando esas tecnologías y si son realmente tecnologías que respetan los principios de funcionamiento cerebral. ¿Cuánto tiempo de exposición es saludable a las tecnologías según el contexto en el que estamos inmersos? ¿Y para qué estamos usando esas tecnologías? ¿Para aprender, para conectar o simplemente para dejar pasar el tiempo para escapar de nuestra realidad? Entonces, en la interacción entre las neurociencias, la educación y la salud mental podemos entonces nosotros encontrar algunas líneas sobre las cuales actuar y sobre las cuales generar nuevos conocimientos para potenciar el bienestar en general, pero también el bienestar en la era digital. Por eso necesitamos aplicaciones educativas que estén basadas en evidencias neurocientíficas, como es el caso del juego de la carrera de los números, que es el ejemplo que traigo, pero no es el único. Existen varias aplicaciones desde ese punto. Necesitamos una alfabetización digital que incluya necesariamente aprender a autorregularse emocionalmente en el mundo digital, políticas públicas que también regulen el diseño tecnológico y una investigación continua sobre todo sobre los efectos a largo plazo, porque lo que sabemos hasta ahora es muy reciente y no sabemos cómo esto está impactando nuestra vida a futuro. Así que muchas gracias. Bien. Muchas gracias a la doctora Daniela. Y ya hemos venido pasando por Chile, por Colombia, por Cuba y vamos ahora para Honduras en nuestro quinto Congreso Internacional de Psicología. Hacemos el llamado a la profesora Claudia Vanessa Áviles. Ella nos va a conversar sobre factores sociales que impactan la salud cerebral. La doctora Claudia es licenciada en Psicología y magíster en Psicología Clínica en Terapia Cognitivo-Conductual de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de Honduras y magíster en Sexología Clínica de la Universidad Internacional de La Rioja. Posee diversas diplomaturas en orientaciones de terapia de pareja, formación docente, sexualidad y educación sexual integral. Cuenta con más de 14 años de experiencia en psicología clínica y sexología, atendiendo adultos, adolescentes, adultos mayores, parejas, así como comunidad LGBTI.
Desarrolla procesos de evaluación psicológica, orientación sexual, talleres de educación sexual integral para instituciones educativas públicas y privadas. Actualmente dirige su práctica privada en la clínica Psicóloga Avilés y participa activamente en el Colegio de Psicólogos de Honduras, la Sociedad Interamericana de Psicología y Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Ha colaborado con el proyecto Mente Sana del diario La Prensa y es autora del estudio Explorando las armonías del olvido, impacto de la musicoterapia en pacientes con sospecha de Alzheimer en el asilo Casa Hogar Perpetuo Socorro en Honduras. Bienvenida, doctora Claudia, el espacio es todo suyo. Hola, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Me gustaría que vean a la persona que tienen al lado y le digan, hoy nos vamos a desconectar para conectarnos. Y si puede, abrácense, ¿ok? Y eso es algo muy importante porque cuando entramos a la era de la tecnología, específicamente como hablaba una de las chicas aquí hace un rato, entramos en en qué momento me conecto cuando estoy, por ejemplo, detrás de una computadora o detrás de un teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es donde yo quiero que nos detengamos a ver el impacto que tiene lo que es el consumo de las redes sociales en nuestro cerebro. Cuántas aplicaciones miramos a diario y cuántas saltamos de una a otra y cuántas horas de duración tenemos. ¿Cuántas aplicaciones tienen en su celular generalmente? ¿Cuántos tienen aquí Instagram, TikTok? Levanten su mano. Y saltan de una a otra si no tienen una notificación. ¿Cuántas veces están revisando ese teléfono? Ni siquiera tienen ninguna notificación y ya está uno ahí, ay, no me cae ninguna notificación, estoy esperando. Y ese es impacto, por ejemplo, cuando subimos una fotografía, un video y estamos esperando, ay, qué poquitas views, ¿no? Qué poquitos me vieron. Le voy a decir a mis amigos, le voy a decir a mi familiar, ya me voy a sentir ahí recompensado. Entonces, partimos de lo que viene siendo la neurociencia social, como lo que viene siendo específicamente un campo interdisciplinario y más que todo en la relevancia en la salud mental, se da mucho lo que viene siendo el aislamiento, la discriminación, la violencia, los que generan estos cambios medibles en las regiones cerebrales. Y hoy vamos a hablar de diferentes estudios a partir de lo que viene siendo la relación entorno-cerebro. Vemos específicamente el uso excesivo de las redes sociales y partiendo de la tecnología como tal, que nos afecta exclusivamente estas 4 áreas, según lo que vienen siendo los estudios en el 2013 de Capsio. La corteza prefrontal, que viene siendo la que regula nuestras decisiones, inclusive le preguntamos a ChatGPT, ¿cuántos usan ChatGPT acá? Sean honestos. Hasta nosotros, ¿no? Y hay algunas personas que inclusive le han puesto un nombre, ¿no? En mi país se da mucho que usan el ChatGPT como por ejemplo que fuera su psicólogo, como que fuera su médico, antes de ir a lo que es el especialista como tal. De ahí entramos a lo que es las redes de la teoría de la mente, que es esa capacidad para comprender estados mentales, intenciones y perspectivas de otros. Pero ¿qué pasa cuando exclusivamente dentro de las comunidades y nos aislamos? Por ejemplo, el adolescente, cuando yo trabajo mucho con el adolescente, viene esta parte en la que se va a su habitación después de regresar, inclusive se va aislando de su familia. También tenemos la parte de la desigualdad social que genera este estrés crónico que deteriora funciones cognitivas superiores y que acelera procesos neurodegenerativos. Partiendo de esto, vemos lo que hablaba al inicio. Aquí ya un estudio más reciente, en el 2019, que parte de los circuitos de recompensa, atención fragmentada y la percepción del yo a partir de lo que viene siendo el consumo excesivo de las redes sociales. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona que si usted tiene un perfil en las redes sociales, ¿qué es lo que muestran las redes sociales? Lo mejor, ¿cierto? ¿No? Si, por ejemplo, estuvo llorando, hay personas que suben todo el historial de que si terminó con una pareja, que si tuvo un conflicto. Entonces nos exponemos. Estamos hablando del hecho de que
es esa recompensa a través de una vida virtual. Muchos viven a través de una vida virtual. En lo que es la consulta, yo me encuentro muchísimo esto, tanto en las parejas. Es que le dio corazoncitos, ¿no? A otra persona. Me fui a investigar, stalkeé todo el perfil y así me di cuenta de infidelidad, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que estamos siendo muy dependientes de las tecnologías, de las redes sociales, y nuestro nivel de captación, de atención y de memoria ha disminuido. ¿Por qué creen ustedes? A mí me gusta interactuar, ¿sí? Así es. Nuestro algoritmo, ¿cuánto dura lo que es un reel? ¿Cuánto dura un TikTok? ¿Cuánto dura una aplicación, por ejemplo? Nosotros como comunicadores tenemos que estar actualizados también, ¿no? Y vemos que el algoritmo hace que el nivel de atención y de retención sea cada vez más corto. Y entonces entramos a lo que es el aburrimiento. ¿Qué hacen cuando están aburridos? Redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? No nos permitimos estar aburridos, porque ya venimos de un sistema, ok, hola, no sé si me ayudas ahí. Ah, un poquito más atrás. No se fue. Bien, como les mencionaba, entonces no nos permitimos estar aburridos. Porque las redes sociales nos entretienen, entre comillas? Porque en ese momento captamos y recibimos información que no recibimos a diario de personas cercanas. ¿Sí? Por ejemplo, siguen influencer y muchos quieren parecerse al influencer y es me ayudas ahí mejor. ¿Sí? Entonces, nos vamos a otro estudio, miren, más reciente en el 2021. Sí, ok. De Cross, donde nos habla acerca de una hiperconectividad paradójica, que es lo que yo estoy hablando, ¿no? El aislamiento emocional. Creemos que estamos conectados, pero no estamos conectados con las personas. Algo que yo he visto mucho en mi consulta es la cero tolerancia a la frustración. No sé si ustedes en sus países, por ejemplo, han visto que están en un semáforo y ya la persona de atrás está tocando la bocina. Ay, esta persona no se mueve. Y otros lo hacen por molestar, eso nosotros en mi país. Voy a ir más lento para que siga tocando lo que es la bocina. Entonces entramos a una sobrecarga informativa, la sobreestimulación, inclusive lo vemos en los niños, en los adolescentes, en nosotros los adultos. Por eso pasamos no 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Generalmente cada una de las aplicaciones tiene tiempo de duración. ¿Han visto ustedes cuánto consumen a diario de duración de cada una de las aplicaciones? ¿Cuánto consumen? En una sola. Yo digo en todas. Entonces vemos que prácticamente dependemos del celular. Por eso les hablaba de desconectarnos. Entonces existe lo que es una modificación de circuitos cerebrales. Los entornos digitales alteran los sistemas de recompensa dopaminérgicos, generando patrones similares a adicciones conductuales. O sea, necesito consumir. Por eso es que estoy revisando el teléfono, no tengo ninguna notificación, pero necesito scroll a todas las aplicaciones. Entra también la transformación de la autopercepción. Las redes sociales modifican cómo nos vemos a nosotros mismos, intensificando la comparación social y el malestar psicológico. Y aquí es donde hay estudios que vamos a ver más adelante que nos hablan de las consecuencias neuropsicológicas, sí, por atrás. Gracias. Acerca de lo que viene siendo la paradoja del aislamiento digital. Podemos encontrar una disminución en lo que es la empatía, la comprensión emocional, lo que es la reducción de habilidades de comunicación cara a cara, porque me he encontrado personas que se sienten más cómodas escribiendo
que viendo o hablando con otras personas. También hay un deterioro en la calidad de las relaciones interpersonales. En cuanto al impacto en la salud mental, hay un incremento de trastornos depresivos y de ansiedad. Esto genera una fatiga cognitiva y una sobrecarga emocional. Entonces vemos que hay una disminución del bienestar subjetivo. Pasamos más tiempo conectados, pero no conectados con nosotros mismos. Si yo les pregunto hoy, ¿quién es usted? Sin todos los títulos, sin todos los roles, ¿sabe quién es? ¿Sabe? Pero no todas las personas conocen quiénes son. Sí. Entonces, el estudio de la OMS en el 2023 nos lanza lo que viene siendo, y lo que yo estoy viendo ahorita, prácticamente una ola de trastornos mentales en la tríada de estrés, ansiedad y depresión. Pero ¿de dónde se originó? Vamos a partir específicamente que los factores sociales y tecnológicos contemporáneos contribuyen significativamente a trastornos depresivos, la fatiga cognitiva, disminución, trastornos del sueño, porque generalmente me quedo tantas horas en las aplicaciones que se me va el sueño, ¿no? Por la pantallita y la luz azul. Entonces, viene lo que viene siendo, no tengo una buena higiene de sueño, me levanto por la mañana cansado y no tengo un nivel de atención ni de recepción y prácticamente hay una disociación emocional. Y esto genera, ¿me ayudas? Lo que viene siendo, el abanico, no, más atrás, más atrás. Se fue para... Ay, disculpa. Sí, sí. Ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy sumergido más en las redes sociales? Ya no me comunico con mi familia, se me hace muy difícil las relaciones interpersonales, pierdo las habilidades sociales porque estoy dependiendo de la región dopaminérgica en el cual necesito una recompensa. A mayor estímulo, mayor recompensa, ¿ok? Seguimos. Pero no todo es malo en lo que viene siendo la tecnología. Como bien mencionaban anteriormente los ponentes, hay que darle un buen uso a la tecnología. Y es algo que nosotros hemos estado también enseñando. Dentro del espacio de terapia, yo utilizo diferentes aplicaciones, también utilizo lo que son programas educativos, porque necesitamos también girar en torno a la salud mental. Lo que quiero mencionarles es cuánto tiempo pasamos desconectados realmente, ¿no? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta por la mañana? ¿Usted tiene alarma? ¿A dónde? Ah, ok. ¿Quién más? O sea, sí. Pero si toma el teléfono. ¿Y cuántas veces al día toma el teléfono desde que usted se despierta? Va al baño, está en reuniones. Hay algo que a mí me gusta mucho observar. Entonces yo voy a una cafetería, a un restaurante y está toda la familia y todos están con tablet, con teléfono y nadie está interactuando. ¿Sucede con ustedes eso aquí también? ¿Ya? Y cuando ya sueltan no saben qué hablar. Prácticamente estamos hablando también de parejas, no solamente matrimoniales, también de amigos, que llega un momento en que se desconectan y es porque estamos más conectados en la virtualidad que en el mundo presente. Por eso se nos hace muy difícil meditar. ¿Cuántos aquí dejan su mente completamente en relajación? Aquí hay una persona, dos. ¿Quién más? Que no tenga ningún pensamiento y que esté ahí en un aquí y el ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos centramos en estos desafíos que vienen siendo de estas oportunidades de las plataformas digitales, según lo que viene siendo en el 2021 de este estudio que realizó Wason Learning y Macio, que nos habla acerca de plataformas digitales terapéuticas con un respaldo neurocientífico, programas de estimulación cognitiva, personalidad y lo que viene siendo el monitoreo de la salud mental basado en la inteligencia artificial. Pero hay estos desafíos éticos. Cada una de las que vienen siendo las aplicaciones deberían de tener una privacidad y protección de los datos. ¿Saben ustedes que ChatGPT tiene un consentimiento informado?
Revísenlo. Ustedes le están dando muchos datos a ChatGPT que otra persona que a saber en qué parte del mundo está, los está utilizando. De ahí tenemos el acceso equitativo en contextos vulnerables, regulación y validación de científica y rigurosa. Trump. Siguiente. Estas son las herramientas que les digo yo que yo utilizo en mi práctica. ¿Ok? Prácticamente es importante mencionar el hecho de que también nosotros como terapeutas y futuros terapeutas necesitamos desconectarnos inclusive de los pacientes. Yo tengo muchos colegas que se llevan el trabajo a la casa y están interactuando con el trabajo, pero se llevan también su trabajo interno. ¿Qué quiere decir esto? No tienen una separación de su vida personal, de su vida profesional, no tienen un autocuidado que prácticamente genera después un burnout. Entonces entramos a las aplicaciones. La principal que yo utilizo se llama Headspace, Espacio-Mente. También está Puramente. Esas son aplicaciones que pueden encontrar. Está Calm, está BirdHelp. Y hay herramientas de inteligencia artificial para el diagnóstico y el monitoreo. Entramos también a los dispositivos de monitoreo biométricos, que son esos smartwatch que ustedes ven, ¿no? También entramos a las plataformas de comunidad de apoyo online, porque como les digo, la ciencia bien utilizada genera un beneficio para nosotros, ¿cierto? Ahí podemos entrar también a plataformas de terapia en línea y teleconsulta. Ahorita también doy terapia en línea, realidad virtual y aumentada en terapia, que genera estos inmersivos para tratar lo que viene siendo la fobia, el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad social y los chatbots terapéuticos y asistentes virtuales. Y también las herramientas de neurofeedback digital, que es un poquito lo que ustedes han visto actualmente. También encontramos la innovación en lo que viene siendo estos gemelos digitales del cerebro, que es una especie de tratamiento personalizado, que viene siendo prácticamente 2 computadoras, medimos lo que viene siendo las regiones cerebrales y también las interfaces cerebro-computadora. Asimismo, utilizamos lo que es la realidad mixta para la rehabilitación cognitiva, tal como mencionaba, el Alzheimer, las demencias inclusive del cuerpo del ego. Y también entramos a lo que son los biosensores y monitoreo continuo de los biomarcadores. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para el fortalecimiento de la neurociencia social? Principalmente promover estos vínculos comunitarios significativos que activen los sistemas de regulación emocional sin utilizar lo que viene siendo la tecnología de las aplicaciones. ¿Cómo me puedo regular? Fuera de lo que viene siendo la virtualidad. Entornos digitales saludables, educación en uso consciente de la tecnología y establecimiento de los límites para protección y bienestar. Recuperar el contacto humano, ya que tiene al lado una persona, tóquele, ahí con su respeto, y toque a la persona que tiene al lado. Cuando nosotros abrazamos a alguien o tocamos a alguien aquí en nuestro cerebro, empieza a segregarse todos los neuroquímicos cerebrales, inclusive que nos hacen conectarnos, el vínculo, ¿no? Generamos muchísimo lo que es la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Y luego tenemos lo que es la intervención psicosocial educativa, estableciendo lo que son programas comunitarios de prevención orientados a mitigar el impacto del estrés social, porque sí recibimos estrés de todo, de la casa, del trabajo, de la universidad, etc. Bien, esto es lo que yo propongo, un enfoque interdisciplinario en el que integrar la neurociencia, la psicología social y la tecnología para crear intervenciones efectivas y basadas ¿en dónde? En evidencia. Dimensión social en la salud cerebral, reconocer que el bienestar mental no puede entenderse sin considerar el contacto social. Es importante conectarnos con otros. Estableciendo comunidades resilientes, fomentar entornos digitales y sociales que promueven la empatía, la conexión auténtica y el bienestar colectivo. En conclusión, la salud cerebral no puede entenderse sin considerar su dimensión social. El desafío actual es construir una cultura
consciente, ética y empática que fomente el bienestar mental y colectivo. Estas son las referencias por si quieren tomar ahí captura. Y específicamente eso es algo que lo vamos a ver porque ya hay muchas de las generaciones que ya vienen conectadas, ¿no? En bebés que ya nacieron existiendo lo que es el teléfono celular, la tablet, las computadoras y todo esto. Y estudios que van a ir avanzando. Quiero dejarlos con esta frase. Cuando nos enfocamos en los demás, nuestro mundo se expande. Aumentamos nuestra capacidad de conexión o de acción compasiva. Y a mí me gusta mucho trabajar la autocompasión. Así que abrácese a usted mismo. Pero abrácese, se ama, ¿no? No sea, si no hay que trabajar ahí. Y mucha oxitocina para todos y gracias por su atención. Bien. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por esa presentación. Vamos con esa presentación, dimos cierre al simposio de Neurociencia Social y Tecnología. Vamos a hacer un par de preguntas que nos hicieron de entre los 1.700 personas que siguen conectadas con nosotros, dado que en el primer simposio lo hicimos presencial, en ese segundo vamos a hacer preguntas virtuales y las personas que están presencialmente, obviamente, invitarles a que en los espacios de café, en los breaks, pues sigan en conversación con las ponentes que hemos tenido el día de hoy. Entonces, la primera pregunta señala, ¿qué oportunidades y riesgos emergen al integrar tecnologías de inteligencia artificial y neurofeedback en estrategias de salud cerebral y aprendizaje, considerando las vulnerabilidades sociales latinoamericanas? No sé cuál de nuestras ponentes quiere hacer, la repito para que la analicemos. ¿Qué oportunidades y riesgos emergen al integrar las tecnologías de inteligencia artificial y neurofeedback en estrategias de salud cerebral y aprendizaje, considerando las vulnerabilidades sociales latinoamericanas? ¿Tra Catalina? Pues no sé si tengo la respuesta, ¿no? Está un poco difícil. Pero puedo hacer algunos comentarios. Digamos que yo creo que justamente apropiarnos un poco de estas herramientas en nuestros países puede ser bien interesante, puede ser una aproximación que bien usada puede realmente traernos ventajas. En el entorno clínico, por ejemplo, muchos de los sistemas que ya vienen con cosas integradas de inteligencia artificial son, fueron entrenadas con datos pues de países desarrollados, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, eventualmente también de China, pero no son cosas que nos representan, ¿no? No son nuestros datos y pues en Latinoamérica tenemos características genéticas, fenotípicas, voy a decir, muy distintas. Entonces yo creo que tenemos un poco que apropiarnos de eso precisamente para no seguir aumentando esa brecha, porque es que si no nos apropiamos un poco de estas estrategias, pero con responsabilidad, con ética, sabiendo utilizarlas, pues creo que allí vamos a tener más bien una desventaja y a seguir aumentando la brecha. Yo creo que hay que hacer las cosas pues bien, ¿no? Que tengamos como, si vamos a hacer algo con neurofeedback, que puede ser, yo les mostraba pues los resultados y demás, que seamos también prudentes, nuestros resultados son muy preliminares, pero pues los sujetos que participan nunca saben esto por ahora, ¿no? Porque creo que ya entrar en hacer aseveraciones pues puede ser también complicado. Nosotros por ahora sí, muy prudentes. Los comités de ética, el manejo responsable de los datos, ellos pues siempre firman su consentimiento informado, entonces yo creo que estar muy consciente de esa y ser muy responsables con la pues como con estas implicaciones. Creo que eso sería lo que tendría por decir. No sé si alguna quiere complementar algo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Listo, perfecto. Y la última pregunta está relacionada con, perdón, un segundo que... ¿Qué estrategias tecnológicas son más
efectivas para promover salud mental y salud cerebral en contextos de aprendizaje. Entonces, en los contextos educativos, ¿qué estrategias se pueden principalmente retomar para esos temas de salud mental y salud cerebral? Yo creo que lo primero, que un poco era lo que yo hablaba en mi presentación, y es que nosotros no podemos, diseñar tecnología para el aprendizaje, no podemos hacerlo si no sabemos y no tenemos como guía lo que sabemos de cómo aprende nuestro cerebro. Para que la tecnología para el aprendizaje sea efectiva, tiene en primer lugar que realmente potenciar el aprendizaje desde lo que nos está diciendo la neurociencia, que los avances nuevos de la neurociencia nos permiten saber un poquito más cada vez de cómo nosotros aprendemos. Y lo otro es que definitivamente, que es una cosa que yo siento que es una deuda probablemente de la mayoría de las aplicaciones educativas, al menos las más antiguas, es que sean divertidas. Porque al menos en Cuba hubo un programa muy interesante de intentar pues utilizar tecnologías educativas como apoyo al aprendizaje, sobre todo a la enseñanza primaria y secundaria, para que fueran entonces entornos un poco más virtuales de aprendizaje y tal, pero lo que pasaba era que terminaban siendo software muy aburridos, terminaban siendo juegos muy sencillos, entonces tener la posibilidad de incluir más de lo que ahora se le denomina la gamificación, o de también tener en cuenta la zona de desarrollo próximo como una categoría que nos permite entonces diseñar tecnologías educativas que se adapten a las capacidades de aprendizaje de los niños y vayan creciendo junto con ellos, pues son esos núcleos que no deberíamos perder a la hora de diseñar tecnologías educativas, o sea, que se basen en evidencia científica, que se basen en lo que las personas son capaces de aprender y sobre todo que sean también divertidas, atractivas y motivadoras. No sé si ustedes tienen alguna otra idea. Yo sé que quedan algunas preguntas presenciales, pero justamente les invito a que podamos confirmar estas conversaciones en los cafés que nos quedan el día de mañana con los distintos ponentes. Vamos a dar cierre entonces a este simposio de Neurociencia Social y Tecnologías y continuamos con la siguiente conferencia del doctor José Alejandro. ¿Quién será? Ahora adelante. Pues, por acá. Listo. Sí, sí. Tú eres el más macho. Sí, eres más macho. Listo, ahí viene. Gracias. Estoy con Diana Viles, la que la exposición. Este no. Creo que mejor, pues, por ahora utilizar lo que está. Yo tengo el pues está en Alfonso Torres y César Augusto Víctor. ¿Y quién es este? Para saber. Yo digo quién es. ¿Con ese? De vida. Muy buenas tardes. Nuevamente continuamos con estos procesos de socialización y generación de nuevos saberes y conocimientos, teniendo en cuenta que la franja que viene ahora
Es una franja de ponencias y ponentes a nivel interdisciplinar, ¿sí? Bastante importante tener en cuenta esto, ya que la psicología no solamente es el comportamiento que se observa y demás, la parte neurofisiológica, neuropsicológica, pero también es muy importante tener en cuenta que la estadística, que la investigación cuantitativa y todos los procesos estandarizados también forman parte del estudio que tenemos nosotros. Bienvenidos, asistentes, bienvenidos, colegas, a esta nueva franja de ponencias. Tenemos como invitado al doctor José Alejandro González Campos. El profesor José Alejandro es profesor de matemáticas y computación, licenciado en educación por la Universidad de Playa Ancha, magíster en estadística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en estadística por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, y postdoctorado en calidad en educación superior en el IESED. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Matemática, Física y Estadística de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Sus líneas de investigación incluyen educación superior, psicometría, estadística aplicada a la educación y cliodinámica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bien, muchas gracias. Cuando me enteré de este congreso, dije, aquí es la oportunidad de llegar a Cali y aprender algunos pasitos de salsa, ¿cierto? Pero para eso tengo que generar algo atractivo y que sea pertinente, digamos, a las líneas de investigación del congreso. Yo no soy psicólogo, ¿sí? No me gustaría hacerlo. El tema de la presentación es asistentes pedagógicos virtuales, un posible puente entre neurociencia social, comunidad y bienestar. Lo que voy a presentar tiene relación con inteligencia artificial, con un mecanismo de operacionalización de la inteligencia artificial y que de cierto modo se planteó en función de 3 preguntas que tenían relación con el Congreso para que me invitaran, ¿cierto? ¿Cómo tender a democratizar el aprendizaje en aulas diversas? ¿Cómo tender a garantizar participación para todas y todos? ¿Cómo aportar desde la tecnología a procesos psicosociales? ¿Qué es lo que se construyó y qué es lo que vengo a presentar acá? Los APB, los asistentes pedagógicos virtuales. Y los asistentes pedagógicos virtuales, ahí hay una imagen de lo que son, como para ir adelantando y para que entiendan todo lo que voy a ir describiendo. Es una réplica de yo, traté de buscar un buen modelo, una réplica de yo, y que tiene ciertas particularidades. Cuando digo réplica de yo, también hay algo interesante, que cuando se le consulta a los profesores respecto de su réplica, siempre lo pensaron con mucha similitud a él porque lo pensaron como una proyección de él hacia un espacio que no es la escuela, no es el colegio. O sea, lo intentamos con figuras animadas, pero no, ellos querían una réplica de ellos mismos, porque querían seguir siendo parte de ese acompañamiento, de ese proceso. Y la otra cosa interesante que de parte del estudiante siente más confianza, ¿cierto? Más vínculo, ver a un rostro humano y que es familiar, ¿cierto? Y que tiene similitud con el profesor de la clase, ¿ya? Otro detalle, antes de seguir avanzando, que el estudiante tiene más confianza en él para preguntarle que en el profesor. Sí, que esa es una cosa muy interesante que voy a ir describiendo en la medida que avanzo. ¿Cuáles son las características que aporta este APB a las distintas líneas temáticas que se tocan en el Congreso? El tema de la retroalimentación inmediata a cada estudiante. Sí, el estudiante pregunta respecto del mismo contenido que fue tratado en aula y recibe una retroalimentación. Una retroalimentación que es en el mismo tono de lo que lo pregunta, con la misma complejidad que lo pregunta, ¿sí? Por lo tanto, es una retroalimentación que es coherente a sus estilos,
a sus velocidades, ¿sí? A sus formas, ¿cierto?, de plantear preguntas. Podemos analizar el proceso argumentativo. ¿A qué me refiero con esto? Que estos asistentes pedagógicos virtuales tienen la componente de que registran el diálogo entre el asistente y el estudiante. Por lo tanto, podemos ver cómo se va complejizando y va evolucionando ese diálogo, cómo los procesos de abstracción, ¿cierto?, en cierto momento alcanzan los niveles que nosotros esperamos como profesor. Entonces tenemos esa secuencia. Si ustedes se imaginan, uno puede comenzar a teorizar de inmediato, trazamos un eje horizontal como el discurso y la complejidad del discurso versus ¿qué? Una calificación o versus un nivel taxonómico. Y por lo tanto podemos tener una curva de aprendizaje, le podemos llamar, ¿sí? Ritmo y estilos propios, ¿sí? Entonces van a haber preguntas de parte del estudiante que van a ser más complejas, otras preguntas más sencillas. De manera inicial siempre ocurre que son preguntas de curiosidad, pero después llega un momento de estabilidad y empiezan a hacer preguntas relativas al curso, a la temática, ¿ya? Y la otra cosa, sin temor al juicio, que otra componente y otra característica de estos asistentes pedagógicos es que este asistente no pone rostros, ¿cierto?, cuando la pregunta es extraña, ¿sí? Porque hay profesores que cuando la pregunta es extraña como que hacen un gestito, así que él no lo hace, ¿sí? Ese detalle es sumamente importante porque, de cierto modo, el estudiante que pregunta en la clase, ¿sí?, es porque tuvo la velocidad de organizar una secuencia de indicaciones, ¿cierto? Tratar de representar en una pregunta sus inquietudes y se atrevió a plantearlas. Pero generalmente son 2 o 3 en una clase. Y tenemos 45, 60, ¿ya? Entonces, sin temor al juicio social, aquí, si hago mal la pregunta, no pasa nada. El asistente me va a decir, a ver, vamos elaborando, vamos creciendo, vamos mejorando hasta que logra entender y entrar en esa dinámica. Genera confianza. Tecnología como mano solidaria. Da voz a quienes suelen guardar silencio. ¿Sí? Y aquí aprovecho de dar un dato, que hay ciertas componentes que la inteligencia artificial nunca va a lograr suplirnos. ¿Sí? Aquella mirada que dice mucho más, ¿cierto?, que una pregunta. Aquella postura que dice mucho más que una pregunta. En eso no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, pero sí va a generar un espacio para aquellos tímidos, para aquellos que tuvieron muchas inquietudes, que lleguen a su casa y empiezan a dialogar con este asistente y a recibir ese feedback, esa retroalimentación. Genera seguridad emocional para aprender, ¿sí? Voy evolucionando, voy complejizando mi diálogo, empiezo a creer en mí porque tengo a mi profesor ahí para mí y acompañándome en todo el proceso. Arquitectura extendida del aprendizaje no reemplaza la interacción humana. ¿Sí? Siempre lo hemos presentado como un complemento, como una continuidad. O sea, imaginen una estructura de clase del futuro, el profesor bajo un contexto convencional o tradicional, y después viene en la casa o en el celular o en la micro donde pueda. Alguien mencionó en el baño puede seguir incluso dialogando con este asistente pedagógico virtual. Conecta el cerebro individual con las dinámicas colectivas, lo ennegrecí para que vean que tiene relación, digamos, con las temáticas del Congreso. Entre individuo y comunidad, construyen puentes individuales y comunitarios. El hecho de que podamos tener un acceso a este diálogo que se genera entre el estudiante y el asistente pedagógico virtual me permite ver cómo tener una retroalimentación como inmediata como profesor. A veces uno sale después de una clase como bien contento, como dice, sí, esta clase estuvo espectacular, ¿sí? Pero después en las evaluaciones se da cuenta que no era tan espectacular. Aquí esto nos va a permitir tener retroalimentaciones inmediatas y va a decirnos, ¿sabe qué? El concepto que usted creía que explicó tan bien, no lo tienen claro. Porque una pregunta que se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces yo como profesor puedo tener acceso a esa retroalimentación y a la siguiente clase focalizarme aquello. Una síntesis final
Los APB son innovación humana, ¿cierto? Son generados por nosotros. Unen la arquitectura cerebral y social, tienden una mano solidaria, ¿sí? Porque puedo llegar con conocimiento, con su velocidad y su estilo a todos. Visibilizan voces e identidades que no siempre, digamos, podemos acceder y no es por mala voluntad del docente, que a veces tenemos cursos que son gigantes, entonces no lo podemos hacer. Y se transforma el aprendizaje en un acto colectivo. ¿Qué son estos APB? He hablado mucho y todavía no los muestro. Hay una familia de APB, ¿ya? Por lo menos aquí voy a hablar de 5, pero hay muchos más que hemos diseñado. Y van a quedar gratuitos para ustedes, ¿sí? Que esa es una filosofía de nuestro grupo, que el problema del aprendizaje es un problema común y entre todos tenemos que colaborarnos, ¿cierto? Para lograr mejores aprendizajes. El primero se llama asistente pedagógico virtual, que es interactivo, que es el que permite la retroalimentación, ¿sí? El segundo, y la otra cosa, no es un chat GPT que yo le pregunto y me da una chorrera de respuesta. No, me insinúa la respuesta y me pregunta, porque lo que se busca es que el estudiante vaya generando, construyendo aprendizaje, ¿sí? Entonces no da una respuesta tipo ChatGPT, va provocando. El asistente evaluador virtual, viene solo a hacerle preguntas de alguna temática específica. Pregunta, 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 pregunta. Y retroalimentando va mejorando, pero él va haciendo preguntas según la temática específica. El asistente vocacional virtual, este es muy interesante para estudiantes que están pensando en ir a la universidad y tienen dudas. Aquí lo pueden conversar. Él le dice cuáles son tus gustos y al final termina sugiriéndole algunas carreras y algunas universidades que tienen esas carreras. El asistente argumentativo virtual está pensado en las entrevistas laborales, ¿sí? Dice, a ver, ¿qué tanto sabe usted del tema? Y usted va respondiendo y él toma su misma respuesta para elaborar nuevas preguntas, hasta que llega a un punto de saturación y dice, aquí, ¿cierto? Hay un nivel de argumentación A, B o C, ¿sí? Y está el asistente investigativo de investigación formativa virtual, que fue diseñado para que el conocimiento científico de alto nivel pudiese ser traducido en un lenguaje mucho más sencillo para que cualquiera pudiera tener acceso a por lo menos la idea. Y en el idioma que sea, le pasamos un artículo en alemán o en chino y él lo transforma en un diálogo, en un discurso de 2 asistentes pedagógicos y que es sencillo de entender. Veámoslos. Ahí está la página por si quieren ingresar. Lo hacen después, es gratuito. EduHumanae. Les voy a pedir que cuando yo le haga preguntas estemos en silencio, porque escucha todo y se va a poner como a curiosear en todas las preguntas, todo lo que escucha. Se parece al expositor. Hola, buenas. Estoy en un congreso en la ciudad de Cali, Colombia, con más de 1000 personas escuchándome súper contentos. Hola, me alegra mucho saber que estás en un congreso y que estás teniendo una experiencia tan positiva. ¿Sobre qué tema estás presentando? Estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites. Estoy presentando respecto de las potencialidades que tienes como asistente pedagógico virtual como complemento en el proceso de enseñanza. No escucho eso.